No soy muy buena redactando, pero desde hace tiempo quería compartir esta experiencia contigo. Ya se la he contado a muchos de mis familiares y amigos cercanos, y sé bien las reacciones que puede generar. Sé que la gente no suele temer a los duendes, y que de todas las cosas que uno puede llegar a creer que existen, quizás estas criaturas, estos entes, están en último lugar. Pero aún así les ruego, permítanme compartir la que ha sido la peor experiencia de mi vida. Soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 24 años. Como muchas personas, nunca creí en nada que no hubiera visto. Y eso cambió un sábado a principios de año. Ese día salí a visitar a una amiga que no vive muy lejos de mi casa. Más tarde se unieron algunos amigos de ella, ya que suelen juntarse ahí para platicar, para tomarse algunas cervezas. Y bueno, el ambiente era muy ameno. Platicábamos, escuchábamos música, y en general todo estaba bastante tranquilo. De pronto vi la hora. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Le dije a mi amiga Monse que ya era hora de irme, pero decidí esperarla porque no quería dejarla sola. Sus amigos se habían ido a comprar más cerveza. Esa noche yo solo me tomé una, y menciono esto porque podrían pensar que se trata de una alucinación de un borracho. Cuando regresaron sus amigos, uno de ellos me trajo una bolsa de papas a la tienda, mis favoritas. Por las prisas la puse en el parabrisas de mi carro sin darme cuenta, y es que estábamos recargadas ahí. Luego me despedí y emprendí el camino de regreso a casa. Todo iba completamente normal, hasta que noté que había dejado la bolsa de papas en el parabrisas del lado del copiloto. Como no iba rápido, pensé, cuando llegue a mi casa las tomo, no creo que se me caigan. Era un camino bastante corto y lo hacía despacio, así que continué hacia la casa. Esa zona, a esas horas, siempre me ha parecido un poco escalofriante porque es muy oscura. Hay que bajar una pendiente bastante pronunciada también para llegar a casa. Además tenía que pasar por un módulo de policías, y justo a un lado de este hay un panteón. Las bardas ahí son largas y no muy altas, dejando ver algunas de las tumbas. El área, a las 3 de la madrugada, está completamente desolada. Esa noche hasta la caseta de policía estaba vacía. Al entrar en esa zona donde el pavimento cambia por piedra, reduje la velocidad a unos 20 kilómetros por hora, como suelo hacer. Y ya casi al final de esas interminables bardas, vi a lo lejos 4 figuras que se movían de una forma muy peculiar, como si brincaran en forma de rana. No sé bien cómo explicarlo. Al saltar juntaban los tobillos en el aire, lo cual me pareció extremadamente extraño. Bajé la velocidad y casi apagué la música por completo. Sus movimientos y las mismas figuras o lo que sea que fueran me resultaban sumamente desconcertantes. A medida que me iba acercando, fijé mejor la vista y noté que eran comunidad. La única forma en la que puedo describirlas es que eran personitas, no mayores que un niño de 4 años o quizás menos, pero seguían brincando. Uno de ellos, el que me daba más miedo, llevaba puesto un traje casi similar al de un arlequín. Y recuerdo que eso me impresionó mucho porque lo relacioné con el arlequín blanco de uno de tus relatos. Los otros vestían unos chalecos verdes bastante extraños. Conforme me acercaba, bajé aún más la velocidad hasta casi detenerme, ya que 3 de estas criaturas cruzaron la calle de manera repentina. Me sobresalté y frené en seco al verlas correr hacia un baldío al otro lado de la calle, donde se perdieron rápido en la oscuridad. Cuando regresé la mirada al frente, algo estaba sobre mi cofre. Cerré los ojos como un reflejo al verlo tan cerca de mí, pero por un instante pude verlo. Pude ver su rostro, Uriel. Te aseguro que es lo más horrible que he visto en toda mi vida. Todavía lo recuerdo cada vez que paso por ese maldito lugar. Era espantoso, desfigurado, muy viejo. No sé ni cómo describirlo. Fue tan aterrador que instintivamente pisé el acelerador a fondo. Abrí los ojos entendiendo lo peligroso que era, y solo vi que las papas que había dejado en el parabrisas salieron disparadas, mientras yo no podía dejar de pensar qué diablos acababa de pasar, qué diablos acababa de ver. Aunque ya no estaba ahí, se había grabado en mi retina ese rostro desfigurado. De alguna forma aún podía verlo. No me atreví a mirar por el retrovisor.
Desde que aceleré, mi piel no dejó de erizarse hasta que llegué a mi casa. Abrí el portón con el control, metí desesperadamente el carro en la cochera, y al apagarlo esa imagen seguía atormentándome. Pensaba que iba ahí, debajo del carro, que si me bajaba lo iba a ver nuevamente. La cochera estaba muy oscura, solo la luz de la calle la iluminaba y cuando cerrara el portón, esa luz desaparecería por completo. Tomé mi celular, encendí la lámpara. Me bajé del coche muy silenciosamente, pensando que si estaba cerca, quizás no me escucharía. Al llegar a la puerta sentía tanto miedo que ni siquiera podía abrirla. Me repetía, concéntrate, tienes que entrar, aquí no es seguro. Finalmente logré entrar. Al subir me encontré con mi madre. Al verme me preguntó qué tenía. Me dijo que iba muy pálida y le dije lo que acababa de ver. Le dije que acababa de ver algo terrible. Es mi mamá. Pensé que tenía que creerme, que si alguien lo haría sería ella, y le conté todo, paso a paso. Mientras lo hacía, mi piel volvía a erizarse, volví a sentir un escalofrío. La cara de mi mamá mostraba asombro, pero también vi en sus ojos genuina preocupación. Ella notaba el miedo con el que yo estaba contando todo. Notaba que el miedo era real. Después, para romper la tensión, supongo, la tensión que se había construido con mi historia, con mi miedo, hizo un comentario sonriendo para relajarme, señalando que eso me pasaba por andar tan tarde en la calle, y se rió. Al principio me molesté por lo que dijo, pero luego pensé, quizás tenga razón, y no como una advertencia. Desde entonces no regreso tan tarde a casa, por el miedo de volverlos a encontrar. Gracias por leerme. No sé si esta historia será tan aterradora para el resto de la comunidad, porque tengo claro, eso sí, que hay ciertas cosas que no te van a dar miedo hasta que las veas tú mismo, hasta que sabes que existen. Tu vida cambia a partir de eso. Ojalá que ustedes, de verdad, nunca tengan que temerle a los duendes. La historia que les voy a contar fue el inicio de algo muy extraño en mi vida, algo de lo que todavía no consigo desprenderme. Me he dado la libertad de cambiar algunos nombres de personas y de lugares, por razones que a continuación entenderán. Primero les debo decir que yo no creía en lo paranormal. Sigo relatos de la noche por el simple hecho de que me agrada oír a la gente contar sus historias, y usualmente pongo este podcast antes de irme a dormir porque, por alguna extraña razón, me reconforta, me ayuda a relajarme, sobre todo después de un día cansado. Sin embargo, ahora tengo mis dudas sobre la existencia de fuerzas más allá de nuestro entendimiento, pues lo que voy a contarles es más que una simple anécdota. Es algo que de momento está incluso cambiando cosas de mi vida. Todo comenzó con la muerte de mi abuela, de mi nana. Ella era una persona muy querida por mucha gente. Tuvo más de 10 hijos e hijas, de manera que hoy en día mi familia por el lado materno es muy grande, aunque es muy raro que se reúnan todos sus miembros, y cuando lo han llegado a hacer, a mí, por mi agenda, porque vivo lejos de Culiacán, siempre se me ha dificultado asistir. Mi nana era cristiana. Se hizo de esta fe unos 30 años antes de fallecer. Asistía puntualmente a la iglesia. Ahí tenía muchos amigos y era muy apreciada por todos. Yo tenía una relación muy especial con ella porque prácticamente ella me crió en mis primeros años, debido a que mi mamá y mi papá trabajaban mucho durante mi infancia. Por esto dice mi familia, a modo de broma, que yo fui su nieto favorito. No sé si era cierto, pero el hecho es que sí nos teníamos una aprecio muy especial. Por eso, cuando me llamaron para avisarme de su muerte, tuve una angustia tremenda que me llevó por un tiempo a estar profundamente deprimido. Meses después de su muerte decidí que, en su honor, me dedicaría a investigar un poco sobre su vida. Verán, yo estudié la carrera de historia y siempre me ha dado por indagar el pasado de las ciudades, de las personas más comunes. Así que comencé a hacerle entrevistas a mis tías, a mis tíos, para que me dijera cada quien algo sobre la vida de mi abuela.
Haciendo esta investigación me encontré con que mi abuela y mi abuelo, mi tata, como le decía, y quien murió hace mucho tiempo, habían pertenecido a una especie de secta o a un culto muy extraño. Mis tíos de mayor edad eran quienes se acordaban más de esto, pues solo a ellos les tocó vivir esa etapa tan antigua, tan oscura de la familia. Pero aquello había sido muchos años atrás, así que incluso ellos recordaban de manera poco clara las cosas que vieron durante ese periodo. Eran niños pequeños todavía. Me contaron que en una de las casas en las que vivieron cuando eran muy pobres, en uno de sus pueblos en la sierra entre Sinaloa y Durango, llegaban por las tardes varias personas, algunos habitantes conocidos del pueblo, pero otros venían de otros poblados, o incluso de la ciudad de Culiacán. Al parecer mi abuelo se había hecho amigo de alguien que lo introdujo a este culto, y en algún momento llegó su turno de empezar a poner su casa para ser el punto de reunión. Las versiones de mis tíos son un poco diferentes, pero varios de ellos recuerdan que estas reuniones se hacían atrás de la casa, en lo que era una especie de solar rodeado por la vegetación salvaje del lugar, cuyo terreno era colindante de manera irregular con otras casas pobres y dispersas del pueblo. Ahí mis abuelos tenían una gran pileta con agua que usaban para bañarse o para el uso doméstico, y durante esas reuniones a esta le ponían una estructura de 7 escalones de madera y la convertían como en una especie de altar. Para estas reuniones, algunos de los miembros de ese extraño grupo habían incluso aportado dinero para que mis abuelos construyeran un cuarto, una cámara de madera en torno a esa pileta. Y ahí llevaban a cabo los elementos más privados de estas reuniones. Mis tíos me contaron que el ritual consistía en que algunos de los ahí presentes le vendaban los ojos y era conducido por otra persona hacia la pileta. Lo hacían subir los escalones. Una vez que subía lentamente, la persona era acostada, sumergida en el agua de la pileta. Era como si fuera un bautizo, me dijo uno de mis tíos, que siempre vio a escondidas este ritual. Sin embargo, lo más extraño venía después, ya que la persona que era elegida para acostarse, según me contaron, comenzaba a hablar con otra voz, en otra lengua, y a comunicar cosas de otro mundo. Los recuerdos de mis tíos son difusos, y fue difícil hacerlos que me contaran sobre ese asunto. Era claro que les daba mucho miedo recordar. Pero uno de ellos me aseguró que incluso en una ocasión vio que participaban niños en esos rituales, y me dijo que vio a una persona flotando mientras estaba acostada en la pileta. Mis tíos y tías me contaron que mis abuelos solo duraron un par de años en ese culto, pero no saben por qué. De pronto simplemente dejaron de saber de esas reuniones, o si mi abuelo siguió asistiendo a alguna de las casas de los otros miembros. A mí me interesó mucho esa historia. Era una faceta de mi familia que no conocía. Así que le pedí a mis tíos que me dieran todos los datos posibles que recordaran para poder armar el rompecabezas, averiguar de qué se trataba todo eso. Tal vez era una creencia antigua de la zona, o tal vez estaba relacionada con algo más conocido como la santería, el palo mayombe, o alguna de esas prácticas que suelen darse en los pueblos de otras regiones del país. Sin embargo, estamos hablando probablemente de los años 50, del siglo XX, y me resultó curioso que en ese entonces yo viera cultos así en aquella región de Sinaloa. Uno de mis tíos, al tratarle de forzar la memoria con mis preguntas, me dijo: «Mijo, yo recuerdo que eran personas que se veían muy normales, que tiempo después, ya un poco más grande, me los volví a encontrar normalmente por Culiacán, o en alguno de los pueblos de por ahí. De algunos sí sé que fue de ellos, porque eran conocidos de la familia. Había entre ellos quienes tenían mucho dinero». Luego mi tío procedió a decirme varios nombres de la gente del pueblo, como esas veces que alguien te habla de muchas personas como si tú también los conocieras. Pero para mi sorpresa, uno de los nombres captó mi atención. «Don Félix Franco, el diputado», le pregunté sorprendido. «Ey, ese mero», me dijo. Él y varios de sus hermanos iban ahí. Eran más jóvenes que tu tata. Desde entonces su familia era gente de muy buena reputación por esa zona, porque venían de Abolengo. Verán, comunidad,
Por mi profesión yo interactúo con muchos políticos y ubico nombres y apellidos de familias destacadas. Por eso me sorprendí cuando mi tío me dijo eso. Se me quedó grabado. Me animó a seguir buscando más información sobre esas reuniones. Semanas después de aquellas entrevistas, yo tenía planeado un viaje de trabajo a Culiacán, donde todavía vive mucha de mi familia. Decidí que visitaría El Ciruelo, el pueblo de mis abuelos, en las afueras de la capital sinaloense, para ver qué más podía descubrir. Cuando llegué a Culiacán, no tardé mucho en animar a Javi, uno de mis primos, a que me acompañara también. Javi había estado varias veces ahí, visitando familiares lejanos, y me dijo que me llevaría a varias casas donde podían darme información. Y así lo hizo. Esa tarde platicamos con varios viejitos y viejitas del pueblo que nos hablaron de nuestra familia, pero cada vez que les preguntaba si alguna vez supieron de esas reuniones tan raras, se ponían muy nerviosos, se hacían los tontos o cambiaban de tema. Supuse que por su edad no debía de presionarlos demasiado. Podía ocasionar que se alteraran. Era evidente que el tema les molestaba, así que nos regresamos a Culiacán y el resto de mi viaje allá lo dediqué a otros asuntos. Me frustraba mucho no saber más, pero me di cuenta de que, por las circunstancias y el paso del tiempo, no iba a poder hacer mucho. Fue a los días cuando ya estaba por regresar a la Ciudad de México que recibí una llamada muy extraña. Un amigo me dijo que lo habían contactado preguntándole por mí. Me llamó el asistente de don Félix Franco. Me pidió tu teléfono y se lo di. Me dijo que te iban a marcar. Esto me estremeció tanto que no supe qué responderle. Yo al señor no lo conocía en persona y el escaso contacto que había tenido con él había sido a través de terceros. ¿Pero por qué o qué? ¿Qué te dijo? ¿Para qué me quiere? Le pregunté a mi amigo. No me dijeron. Yo tampoco los conozco mucho, pero sonaban muy interesados en hablar contigo. Me respondió. No tardaron ni 2 horas cuando yo también recibí la llamada del asistente y me dijo que querían verme antes de que me regresara a la Ciudad de México. Le pregunté que para qué me querían ver, pero no me lo quiso decir por teléfono. Solo me comentó que su jefe quería hablar conmigo en persona. Con algo de miedo, pero también con mucha curiosidad, acordé que iría al despacho del diputado ese mismo día, antes de tomar el vuelo. En mi profesión, reuniones así tan de pronto con políticos no son tan raras, así que pensé que tal vez solo era una extraña coincidencia y que yo me estaba haciendo ideas. El asistente de don Félix me recibió en un despacho muy bonito que tenían. Me llevó a la oficina de su jefe. Ahí conocí por primera vez a don Félix en persona. Me sorprendió lo joven que se veía. Para alguien de su edad, debía aparentar mínimo unos 20 años menos, según calculé. Él era un hombre muy alto y delgado, de semblante serio, pero amable y agradable. Me saludó muy cordialmente y al asistente rápidamente nos dejó solos. Después de intercambiar palabras de charla casual, opiniones breves sobre política local, llegó al punto que me temía y me dijo: ya me dijeron que andas haciendo una investigación sobre tus abuelos. Yo los conocí muy bien, ¿sabías? Al principio no supe qué contestarle. Titubeé. Le dije: sí, ahora que se murió mi nana me dio por investigar un poco sobre la familia y pues fui al Ciruelo. Pero ya casi no queda gente que los recuerde. No me enteré de mucho. Don Félix me miraba con mucha curiosidad, como si estuviera poniendo atención en cada una de mis palabras y expresiones faciales. Decidí que no le diría nada más acerca del asunto porque, sinceramente, no sé por qué, pero me comenzó a dar un poco de miedo estar ahí solo, con él. Pero él no me hizo más preguntas al respecto, y seguimos platicando de cosas casuales, de política, de mi vida en la Ciudad de México, de libros y novelas. Nada que tuviera que ver con mis abuelos, por lo que conseguí relajarme un poco. Pero cuando iba a dejar su despacho para irme a tomar mi vuelo, se paró para despedirse de mí. Me dijo algo muy raro, en un tono sereno. Los vas a recibir pronto, y nosotros te recibiremos con gusto. No entendía a qué se refería, y acto seguido procedió a estrechar mi mano.
a darme un abrazo que me pareció demasiado afectivo y hasta fuera de lugar. Ese día tomé mi vuelo sin calma y sin mayores contratiempos, aunque las palabras de don Félix me habían dejado en un estado ansioso, pensativo. Ya en la noche, en mi casa en la Ciudad de México, batallé mucho para dormirme. Mientras daba vueltas en mi cama, me di cuenta de que tenía muy alta la temperatura del cuerpo, como si estuviera enfermo. Finalmente, cuando conseguí por fin conciliar el sueño, pasó algo sumamente extraño. Una sensación de incomodidad me despertó. Me hizo abrir los ojos. Debían ser como las 2 de la mañana y parecía como si hubiera humo en la habitación. Quise incorporarme para ver mejor, pero me di cuenta de que por alguna razón no podía moverme mucho. Estaba soñando, o eso creí. Desde mi posición alcanzaba a distinguir figuras humanoides entre lo que parecía un humo blanco y tenue rodeando mi cama. Se alcanzaban a distinguir los contornos de algunas caras, pero lo que más me llamó la atención es que al frente de mi cama, una de las figuras incorpóreas parecía sostener una especie de estatuilla extraña, como con varias puntas. Esa era la figura que más me aterraba. Traté de levantarme con todas mis fuerzas, pero el cuerpo no me respondía. Quise despertar del sueño, pero todo se sentía tan real, y yo solo podía alzar un poco la cabeza para ver a esos seres que tenía enfrente. Cerré los ojos creyendo que lo único que podía hacer era despertar, y el corazón comenzó a latirme tan rápido que finalmente conseguí salir de ese trance. Me incorporé de la cama, todavía con esas imágenes en mi mente. Mi cuerpo estaba vacío, pero hacía mucho frío. Solo estaba yo en la oscuridad de la noche. Me paré y me fui al baño a lavarme la cara para calmarme un poco, pero entonces, cuando me veía en el espejo del lavabo, vi claramente como si una sombra alta pasara rápido por detrás de mí, y sentí un frío tremendo, casi congelante, rozándome la espalda. Mi reacción inmediata fue quedarme quieto y preguntarme a mí mismo si lo que acababa de ver, de sentir era real, o producto de mi mente, todavía impactada por ese sueño tan extraño que había tenido. No pude hacer nada más que irme a dormir con la luz prendida, temeroso de volver a ver algo así entre las sombras. Al día siguiente me desperté enfermo. Me convencí a mí mismo de que había atrapado algún virus que me había ocasionado fiebre y que la fiebre me había ocasionado una pesadilla o de alguna forma alterado mi conciencia. Ni siquiera quise ir a mi oficina a trabajar ese día. Sentía un miedo inexplicable. Por días no me dio hambre y me daba miedo estar a oscuras en mi casa. No fue sino hasta como una semana después que comencé a sentirme física y mentalmente mejor. Decidí dejar el asunto por la paz, creyendo que hay información que está mejor así, oculta. Quiero que esto sea el final de mi historia, que sea solo una anécdota. Lo deseo con todo mi corazón, aunque hay algo que me tiene muy inquieto. Una llamada perdida en mi teléfono, de don Félix. Hace días el teléfono sonó cuando estaba dormido y no he querido devolver la llamada, saber qué quería decirme. Les repito, espero que esto haya sido el final. Espero que les haya entretenido esta parte de la historia que decidí contar y que si identifican algo de lo que mencioné, por favor, sean discretos. Gracias por escucharme y muchas felicidades, Uriel, y a todo el equipo por el programa. Qué bueno que sigan por aquí y recuerden, estas historias son la vida real y hay ocasiones en que los relatos se van desarrollando así conforme nos los comparten. Si los disfrutan, déjenos saber en los comentarios para que cualquier persona que nos deje una historia así, inconclusa, al menos parcialmente, se anime a seguir compartiendo con nosotros. La mejor forma de apoyar este proyecto, se los repito, es compartiendo este contenido con alguien que creas que puede disfrutarlo, siguiéndonos también en nuestras redes sociales, que vas a encontrar en la descripción de este episodio, y volviéndote parte de la comunidad, suscribiéndote a este espacio, sea donde sea que decidas escucharnos. Sé parte de la mejor comunidad de internet, de la comunidad Relatos de la Noche.
En un mundo tan tóxico, tan salvaje como el que está allá afuera, y la gente que use X probablemente lo sabe, comunidades como esta son un oasis, de verdad son muy difíciles de mantener, tan limpias como han sido, tan sanas como han sido, tan agradables para cada persona que llega, que se une, que se queda por aquí, y bueno, queremos mantenerla así, y queremos invitarte a que seas parte de una comunidad realmente buena, realmente genuina, de personas buenas. Y ahora continuamos porque aún no has sobrevivido a este episodio por completo. Te queda una historia. Hola, Uriel. Siempre has mencionado que cada relato paranormal lleva consigo una tristeza inherente. Nunca comprendí completamente esa afirmación hasta que viví la muerte de mi hermano. Soy María Fernanda. Desde que me mudé a Layton, Utah, tras el divorcio de mis papás, mi vida cambió radicalmente. Cuando tenía 17 años decidí mudarme con mi padre, quien es ingeniero y había conseguido un nuevo trabajo en Layton. Mi hermano, que tenía 20 años en ese momento, y yo dejamos atrás Midland, Texas, para comenzar de nuevo en Utah. Mi padre compró una casa y comenzamos en una nueva escuela. Durante la pandemia del COVID-19, mi hermano y yo nos unimos como nunca antes. Mi padre estaba ocupado con su trabajo, así que prácticamente éramos solo Joel y yo. Siempre nos había apasionado todo lo relacionado con el terror. Fue Joel quien descubrió tu podcast en Spotify y rápidamente me lo recomendó. Hasta recuerdo que el primer episodio que escuché fue el de Mariana. En poco tiempo, Joel y yo comenzamos a esperar ansiosos cada nuevo capítulo. El podcast se convirtió en nuestro pasatiempo favorito. No nos perdíamos ni uno solo y siempre estábamos hablando sobre él. Incluso lo recomendábamos a nuestros nuevos amigos que hablaban español. Tu podcast se convirtió en nuestra compañía durante la pandemia y en nuestra terapia mientras lidiábamos con la traición de nuestra madre. Nunca olvidaré la madrugada del 25 de marzo de 2023. Horas antes habíamos comenzado a escuchar el episodio titulado El canto de los muertos. Dejamos ese capítulo a medias porque yo iba a salir con mi mejor amiga. Esa noche Joel aprovechó para salir con sus amigos y lamentablemente tomó de más. Perdió el control de su auto y chocó contra un muro. Pasadas las 2 de la madrugada, mi papá me llamó para decirme que debía regresar a casa urgentemente. Su voz, rota y desesperada, me hizo saber que algo estaba muy mal. Nunca me había llamado así antes. Intenté preguntar, pero no obtuve respuesta. Jenny, mi mejor amiga, me llevó a casa. Al doblar para entrar en la calle vi que estaba llena de autos de policía. Bajé del carro corriendo, solo para que mi padre me recibiera en la puerta, llorando y diciéndome que Joel había muerto. En ese momento mi mundo se derrumbó. Mi mejor amigo, mi único hermano, mi compañero de vida se había ido. Dejé de ser yo misma. Cada vez que veía mi celular, aparecía una notificación de tu podcast. Uriel, perdóname, pero no quería saber de ti. Borré tu podcast de todas las plataformas. Lo bloqueé y dejé de consumir todo ese tipo de contenido. No quería saber nada de relatos de la noche, ya que solo me recordaba a mi hermano. Así estuve durante un año hasta hace 4 semanas. Estaba en mi cuarto escuchando música aleatoria cuando comenzó una canción llamada Pesos, de la banda The Terrys, que era la canción favorita de mi hermano. Te juro, Uriel, que mi corazón se encogió y empecé a llorar como no lo había hecho en todo el año. Recordé a mi hermano bailando y cantando esta canción y sentí que estaba conmigo, como solíamos estar en nuestras tardes, en nuestras noches de insomnio. Lo que no esperaba es que, al terminar la canción, comenzara a reproducirse automáticamente tu podcast, justo en el capítulo El canto de los muertos, justo donde lo habíamos dejado Joel y yo esa noche. No sé si es mi hermano tratando de estar cerca de mí, o si es solo una casualidad. Desde hace un mes,
tu podcast empieza a reproducirse solo, a pesar de que esté escuchando una lista de música. Quiero creer que no es solo una casualidad, que no es un error del algoritmo, sino que es Joel aún queriendo pasar tiempo conmigo. Gracias por leerme. Y gracias a ti, María Fernanda, de verdad, por compartirnos una historia tan fuerte, tan cercana para ti. Comunidad, si llegaste hasta aquí, recuerda que en este episodio vamos a sortear 5 libros autografiados de Relatos de la Noche que pueden ser para ti o para alguien que tú quieras con tu dedicatoria. Si lo quieres recibir en donde estés en el mundo, lo vas a hacer. Si se lo quieres enviar a alguien, también va a llegar autografiado. Lo vamos a enviar a cualquier ciudad del mundo. Para participar, solo tienes que comentar cuál fue tu historia favorita y desde dónde nos estás escuchando. En el episodio del jueves 19 de septiembre publicaremos a los ganadores. Que tengan muy buenas noches.